reconocimiento además a la mujer como ente humano. ¿Quién manda en Caracas realmente? Nicolás Maduro da los discursos, pero hay una mujer que nunca aparece y sin embargo define destinos. Fue presidenta del Parlamento con Chávez, sostén invisible del régimen, pieza clave del sistema judicial y sancionada por Estados Unidos. Sus sobrinos fueron condenados por narcotráfico, luego canjeados. Su silencio es cálculo. Si cae el régimen, ¿qué papel jugará ella? Esta es la historia de Cilia Flores, la sombra que sostiene a Miraflores. Hay una pregunta que incomoda a muchos en Venezuela. ¿Quién manda realmente en Caracas? ¿Por qué detrás del rostro visible de Nicolás Maduro hay una figura que no grita, pero decide, teje, mueve fichas y resiste? Cilia Flores. Hoy vamos a seguir sus huellas, desde Chávez hasta Maduro, para entender por qué su poder es silencioso, por qué la temen sus adversarios y qué puede pasar si el tablero cambia. Hugo Chávez tenía mucha confianza con ella. El trabajo de coordinación, de articulación, de liderazgo, de dirección de la compañera Cilia y bueno, y por supuesto, este soldado de ustedes al frente de la responsabilidad primera de la conducción del partido. Pero el partido, bueno, es una estructura muy dinámica. Cilia Adela Flores es abogada y militante histórica del chavismo. Fue presidenta de la Asamblea Nacional entre el 2006 y 2011, paso clave para su proyección nacional. Más tarde integró la comisión presidencial que parió la constituyente en el 2017 y desde el 2013 es la primera dama, o como la llama el oficialismo, la primera combatiente, con curul y poder real. Fíjense ustedes que el comandante Chávez formó una generación de hombres y mujeres. Yo encontré a Cilia en la vida. Era abogada de varios militares patriotas presos, pero era abogada del comandante Chávez. Cuando, bueno, ser abogada del comandante Chávez en la cárcel, había que... duro. Le allanaron la casa, si yo te digo, no menos de 20 veces. Sus hijos, que eran niños, les ponían fusiles aquí. Una vez se la llevaron presa y se la llevaron con su hijo que tenía 9, 10 años. Los derechos humanos de la democracia verdadera de la Cuarta República. Ahí está. Esa combinación de Congreso Constituyente y Palacio explica su valor estratégico dentro del proyecto bolivariano. Que cada quien defienda su modelo. Aquí hay dos modelos confrontados. El modelo socialista, el modelo capitalista. Nosotros asumimos el nuestro, que está contenido en la Constitución y está contenido en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Aquí está nuestro proyecto y nuestro líder, que es el comandante Chávez. Ustedes asuman su modelo capitalista y no se disfracen con el mensaje, con el discurso socialista para tratar de confundir, porque les va a quedar grande. Pero su nombre también aparece en expedientes internacionales. En el 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó como parte del círculo íntimo de Maduro, señalando su rol político y su capacidad para apuntalar el control del régimen. No fue una sanción rutinaria. El mensaje de Washington fue que el sostén del poder no es solo militar, también es político, jurídico y familiar. El primer terremoto que tocó de lleno su entorno estalló fuera de Venezuela. En el 2015, dos sobrinos de Cilia, Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, fueron detenidos tras negociar el envío de 800 kilos de cocaína. Un jurado de Nueva York los declaró culpables y en el 2017 recibieron 18 años de prisión. Para la justicia estadounidense, no eran dos aventureros aislados, eran un síntoma de cómo el poder y el negocio legal se rozaban peligrosamente con el Palacio de Miraflores. Años después, en el 2022, ambos recuperaron la libertad en un canje de prisioneros entre Caracas y Washington.
un capítulo que subrayó hasta qué punto la política exterior podía torcer destinos judiciales. Mientras tanto, fiscales y agencias en Estados Unidos seguían mirando a Cilia. En el 2020, una investigación de Reuters reveló que los fiscales valoraban presentar cargos contra ella por narcotráfico y corrupción, impulsados por testimonios de ex colaboradores del chavismo. No hubo acusación pública formal, pero el dato es clave. Su nombre está en el mapa penal de Washington y eso condiciona negociaciones, sanciones y canjes. La red familiar importa. Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, fue sancionado por la OFAC en el 2019 por su papel en la estructura del régimen y Carlos Eric Malpica Flores, ex tesorero nacional y también familiar, fue retirado de la lista de sancionados en el 2022. En ese marco de gestiones diplomáticas, dos movimientos opuestos que muestran que el árbol Flores Maduro está plenamente bajo la lupa y que a veces la presión afloja si sirve a un arreglo político. Ahora miremos el presente. La tensión regional volvió a encenderse. Estados Unidos desplegó destructores con sistema Aegis cerca de las costas venezolanas en operaciones anunciadas contra redes del narcotráfico y Caracas contestó enviando 15.000 efectivos militares y policías a la frontera con Colombia, especialmente en Zulia y Táchira. Ese clima de pulsos y amenazas trae de vuelta a la mesa a los duros del chavismo y entre ellos a Cilia, que históricamente ha sido central en brindar la narrativa, ordenar las lealtades y sostener la línea de mando. ¿Por qué tanto control? Porque su poder no depende de un uniforme ni un cargo único. Su influencia cruza tres carriles. Primero, el político. Conoce a la PSV por dentro y define listas, disciplina, votos y entiende el instrumento parlamentario mejor que muchos de sus pares. Segundo, el jurídico. No es jueza ni fiscal, pero su formación y sus vínculos le han permitido identificar por qué se decide en silencio, sobre todo en altas cortes y en órganos de control, y cómo proteger al núcleo del poder. Tercero, el familiar, orgánico. Su apellido y sus lealtades sostienen puentes entre palacio, partido, finanzas públicas y cuerpos de seguridad. Por eso cuando los reflectores apuntan a Maduro, a menudo la sombra que no se ve es la de Cilia. ¿Y por qué es tan silenciosa? Porque el silencio en política también es una estrategia. En un momento de presión externa, sanciones variables y expedientes abiertos fuera del país. Hablar poco reduce riesgos y aumenta margen de maniobra. La regla es conocida. Cuando el enemigo recopila declaraciones, conviene dejar que hablen otros. En esta etapa, la narrativa la llevan portavoces designados. La arquitectura del poder, en cambio, se sostiene por quienes no se exponen. Llegados aquí, hay que trazar la línea roja entre hechos y acusaciones. Hechos: Cilia Flores fue presidenta del Parlamento, figura de la constituyente, diputada y primera dama. Fue sancionada por la FAC en el 2018. Sus dos sobrinos fueron condenados por narcotráfico y luego indultados en un canje. Su hijo y un familiar cercano han estado en el radar de sanciones y alivios. Acusaciones. Una investigación periodística documentó que fiscales en Estados Unidos evaluaron presentar cargos contra ella, pero no existen hasta hoy cargos públicos formales en su contra. Esa es la diferencia. Importa y mucho cuando se habla de responsabilidades penales. ¿Qué pasaría si cae Maduro? La Constitución de 1999 establece que ante la falta absoluta del presidente se convoca elecciones en 30 días y el presidente de la Asamblea asume temporalmente. Eso dice el papel, pero en la práctica el chavismo ha demostrado que controla instituciones clave. Puede reinterpretar esos plazos en cualquier escenario de transición. La pregunta no es solo quién jura, sino quién controla el partido, las cortes, los mandos y la calle. Y en esa lista el nombre de Cilia vuelve a aparecer.
Con la frontera militarizada y buques estadounidenses en el Caribe, el chavismo vuelve al libreto que mejor conoce: cerrar filas, activar milicias, hablar de soberanía y transformar la ofensiva externa en cohesión interna. Allí, el papel de Cilia es invisible a cámara, pero medible en resultados: unidad de mando, control de relato, reducción de costos políticos para su círculo y capacidad de negociar en simultáneo, sanciones, canjes y legitimidades. Entonces, ¿quién manda en Caracas? Maduro ocupa el despacho, pero la ingeniería del poder, esa que se diseña entre el partido, la ley y la familia, lleva la firma de Cilia Flores. Su fortaleza no está en los discursos, sino en sostener un sistema que sobrevive a golpes de expedientes, sanciones y crisis. Hoy, con 15.000 uniformados en la frontera y la mirada del mundo encima, su silencio es menos un misterio que un método. Y aquí la reflexión final: los liderazgos visibles pueden caer por votos, por sanciones, por guerras de nervios. Las redes de poder, en cambio, solo caen cuando se desarman por dentro. En Venezuela, el día que el régimen cambie de rostro, si llega a cambiar, habrá otra pregunta inevitable: ¿se movió también la red? Porque mientras esa red exista, quizá la respuesta siga siendo la misma: en Caracas mandan los que no necesitan salir en la foto.